Buenos días. Tengo 3 noticias que darles esta mañana. Mantengan la fe. La primera de ellas es que no sé si ya escuchan las musiquitas finales del cierre del Congreso. Esta es la penúltima intervención y ya se escuchan las trompetas, obviamente, de sus corazones. La segunda noticia es que voy a hablar de Jesús y necesito el apoyo de cada uno de ustedes. A estos momentos del Congreso ya debe estar Jesús en nuestros corazones. Y como los espíritas somos tan disciplinados y como Jesús era vibración, les voy a pedir el favor que con el silencio total simplemente te pongas de pie y le des un abrazo a la persona, distinto a la esposa y al amigo o a la amiga, para que sientan el Jesús que hay en ti. Un segundo, con el mayor silencio posible. Silencio posible. Pasó el segundo y nos volvemos a sentar. Pasó el segundo y nos volvemos a sentar. Y controlamos el músculo que más daño le ha hecho a la humanidad, la lengua. La tercera y última noticia es rogar la clemencia del tiempo, porque hablo mucho. Acá papá Jorge me corrige constantemente eso. Y suplicarles la tolerancia. La misión de Jesús en la tierra es la propuesta. El maestro Allan Kardec, en su sabiduría profunda, en la última pregunta del libro de los Espíritus, cuestionó al Espíritu de verdad una pregunta o una cuestión que muy poco los espíritas estudiamos. ¿Se instalará algún día el reino de los cielos en la tierra? Y responde el Espíritu de verdad: el reino del bien reinará cuando entre los espíritus que acuden a habitarla, los buenos prevalezcan sobre los malos. Y eso será porque los buenos traerán al mundo el amor y la felicidad, el amor y la justicia, que son la fuente del bien. Mediante el progreso de la ley moral, mediante el conocimiento y práctica de las leyes morales, el hombre atraerá responsabilidad al mundo, espíritus buenos. Pero solo los malos se alejarán de la tierra cuando el hombre haya alejado de sí el orgullo y el egoísmo. Tremenda respuesta, ¿no? De un enfoque sociológico, cuando habla de atracción por la sintonía que teníamos ahora, y de un enfoque psicológico, cuando habla de una responsabilidad de alejar el orgullo y alejar el egoísmo. En ese orden de circunstancias, el espiritismo plantea, a la luz de la psicología espírita, una propuesta psicopedagógica para el bien. Pero a la luz de la psiquiatría iluminada, texto, concepto, noción utilizada por André Luis en esa obra maravillosa En el Mundo Mayor, encontrar las bases para evitar los conflictos psicopatológicos. Dice André Luis en ese texto, En el Mundo Mayor, en el capítulo 3 exactamente, hablando de la casa mental. El amor, la comprensión, la fraternidad, hablando de estados del espíritu, serán tan importantes para la mente encarnada como lo es el agua, el pan y el medicamento. Es cuestión de tiempo. Por eso el espiritismo propone la instalación del reino de los cielos desde la mente y el corazón. Esa fue la razón por la cual, cuando Allan Kardec colocó en el frontispicio
del libro de los espíritus, la visión filosofía espiritualista, bajo dos verdades. Pero ya en la Revista Espírita de 1858 de enero del primer año, en su introducción, decía algo maravilloso. Solo el espiritismo puede ofrecer una solución racional y posible a la innumerable cantidad de fenómenos morales y antropológicos de la cual solo todos los días somos testigos. Porque el espiritismo estudia el presente y el futuro de la parte metafísica del hombre. Porque al estudiar los espíritus, al estudiar la naturaleza de los espíritus, estudia al hombre, dado que algún día el hombre entrará a ser parte de ese mundo. Por eso hemos colocado en el frontispicio, en la carátula de esta revista psicológica, Diario de Estudios Psicológicos. Es realmente fenomenal. Y yo hablo de psicología espírita. No soy psicólogo en esta reencarnación. Pero estoy convencido de la autoridad que Kardec tenía al hablar de una psicología evolutiva del alma para explicar tantos compromisos. Sin embargo, como les decía, voy a hablar de Jesús. Y solo es posible hablar de Jesús acudiendo a los registros acásicos, a las fuentes espirituales superiores que espíritus como Humberto de Campos reflejaron en la obra Buena Nueva. En ese capítulo 3, antes del inicio de las diferentes manifestaciones de Jesús, este maravilloso espíritu, a través de las prodigiosas manos de Francisco Cándido Xavier, decía: en los primeros días de los años 30, antes de las manifestaciones, las expresiones maravillosas de Jesús en la tierra, se atisbaron en el monte de Judea dos maravillosos compañeros, Jesús y Juan Bautista. Durante varios días, los sublimes amigos departieron en la plenitud de la naturaleza, practicaron el ayuno. Parecía que cada uno se preparaba a la hermosa misión. Días después, vemos al sublime peregrino, al Galileo maravilloso, enrumbándose a Jericó y allí a Jerusalén, donde decidió pasar la noche. Al día siguiente, cual magnífico peregrino, sentado a las adyacencias del templo, se divisó al maestro. Un grupo de sacerdotes, de injuriosos y de hipócritas, lo divisó. Quedaron impactados por sus maravillosos trazos de hermosa originalidad y de su mirada profunda. Entre ellos, Caifás y Anás, ambos familiares, y no pudieron resistirse al magnetismo que aquel hombre, extraño pero especial, les generaba. Anás, quien sería posteriormente el juez implacable, se le acercó y le dijo: Galileo, ¿qué buscas en la ciudad? Jesús, manteniendo su serenidad profunda, le dijo: paso por Jerusalén para instaurar el reino de los cielos. El sacerdote neurótico, molesto por la tranquilidad de aquel supuesto plebeyo, le inquirió: ¿reino de los cielos? Burlescamente. ¿Y qué crees tú que venga a ser el reino de los cielos? En esa psicoterapia profunda, el maestro le miró nuevamente a los ojos y le dijo: el reino de los cielos es la obra divina de Dios en el corazón de los hombres. Obra divina, dijo el neurótico, obra divina en tus manos. ¿Y a quién has conquistado? ¿Quiénes son tus seguidores y compañeros? ¿O es que acaso, plebeyo Galileo, has conquistado la fortuna de un hombre, de un príncipe que nadie conoce para la ejecución de tus planes? Mis seguidores, inquirió Jesús, vienen de todas partes. Mis compañeros son del mundo. Claro, los estúpidos y los ignorantes vienen de todas partes, puntualizó el sacerdote. ¿Y es que acaso, sin lugar a dudas, esos inmundos representan la edificación del reino de los cielos? Y te cuestiono, Galileo,
¿Acaso has visto alguna vez una estatua perfecta construida del agua, de la lama imperfecta? No hay mármol más hermoso y precioso, sacerdote, que el buen sentimiento. Y no hay cincel superior más maravilloso que la buena voluntad. El sacerdote quedó aturdido frente a semejante e inteligente respuesta. Y exorbitado por el eruditismo, por la emoción, le dijo: ¿conoces Atenas y Roma? Conozco la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Conoces la sabiduría de los códigos de la corte providencial? ¿Conoces los códigos del templo? Sé cuál es la voluntad de mi Padre. Y en ese momento de la conversación, el hombre que no podía soportar aquel nivel de argumentación y de ternura, decidió enrumbarse camino a las Torres de Antonia. Allí, posteriormente, en el lugar que todos sabemos, especialmente en el lago Tiberíades, Jesús iría a buscar a aquellos hombres sencillos, de buen corazón, mientras entonaban una ruda canción para empezar las faenas duras de la pesca del día. Pedro y André, Simón y André, escucharon su voz y, recordando en lo profundo de sus compromisos espirituales, quedaron hipnotizados por aquella voz que buscaban en sus reminiscencias, pero que los invitaba al trabajo de la construcción del reino de los cielos. Allí, de alguna u otra manera, todos estos personajes hacían lo posible. Pero ¿quién era él? ¿Quién era Jesús? Allan Kardec, en esa espiritualidad inspirada, aborda perfectamente esta definición en la Génesis, cuando dice que no se detuvo nunca a cuestionar la naturaleza superior de Jesús, para no entrar en conflicto con los dogmas religiosos. Sin embargo, era un espíritu del más nivel superior, que por su mensaje, por sus condiciones, estaba con sus virtudes por encima de las condiciones humanitarias. Jesús es un profeta, Jesús es el Mesías, pero por sus virtudes, no por sus dogmas, no por su cuerpo, no por su magia, mas sí por su condición moral, por esta condición moral que es posible conquistar. De esa manera, Jesús se presenta como el ser humanizado. Fue el hombre que más se sintonizó con Dios. Por eso Kardec inicia el libro tercero del libro de los Espíritus con la ley de sintonía. Y en la pregunta 625, tantas veces tocadas en este evento, lo propone como el arquetipo, el modelo, humanizándolo y no crucificándolo, porque se acerca al ser para afrontar sus perspectivas existenciales. Jesús, su doctrina es la más maravillosa propuesta de ley de amor. Y Allan Kardec, en el capítulo 11, ítem 8 del Evangelio según el Espiritismo, hace un estudio, gracias a la intervención de Fenelón, de Sansón y de Lázaro, 3 espíritus del Consolador, para explicar la ley de amor. El hombre en sus orígenes tiene instintos, más avanzado y corrompido tiene sensaciones, más instruido y purificado tiene sensaciones. Y el punto esencial de ese sentimiento es el amor, pero no el amor sexual, no el amor apego, no el amor egocéntrico, no el amor ególatra, mas sí ese sol interior, óigase bien, para entender a Jesús, que es capaz de condensar todas las aspiraciones y necesidades del ser humano, porque el amor sustituye la personalidad. En el ser consciente, Juana de Ángelis, abordando las problemáticas del ser humano, nos explica, nos actualiza ese concepto. Somos inicialmente egocéntricos y posteriormente ególatras. Hablamos del orgullo, del egoísmo,
pero no somos conscientes de sus manifestaciones. La ley del amor será reconocida en el mundo por el progreso moral. Pero al final de ese evangelio, de ese estudio, hay algo que me impresiona. Dice el espíritu de Lázaro: el amor o amar es ser probo, es ser honesto, es ser correcto frente a las leyes morales. Y amar es hacer todo el bien posible, que requiere una resistencia mental y de voluntad a aquel que no entiende el concepto profundo de esa palabra. Jesús irrumpió al mundo con varios conceptos. El concepto, por ejemplo, de fraternidad, el concepto de reencarnación y el concepto de Dios Padre. Me detengo en el primero por el tema del tiempo. En la cultura helénica, bajo la concepción histórica, interpretativa, hermenéutica del concepto de Jesús, Dios Padre o el Padre era aquel que colocaba al Hijo sobre sus propias rodillas para que Él mismo viviera sus experiencias, buscando las condiciones benéficas del destino. Por eso Jesús muestra a un Padre que da amor, pero que no está vigilante, sino que está presente para sustentarnos en el momento definitivo. El graso error que nos han enseñado, donde Dios juega los dados, nos manipula, es sangriento. Ayer me preguntaba un estudiante, hace algunos días, me decía: profesor, ¿usted es temeroso de Dios? Porque a Dios hay que temerle. Y no, yo le decía: a Dios hay que amarle, así como tú tienes que amar a tu padre. Él se asustó, porque yo estaba viendo en esos momentos un conflicto que él tenía, y no me dijo nada, sino que se fue. Al día siguiente estaba yo saliendo de la universidad y sentí un abrazo en la parte de atrás, y me decía: profesor, usted es brujo. ¿Dónde vive usted? ¿En qué barrio? ¿Por qué? ¿Usted conoce a mi papá? En manera alguna. ¿Y cómo supo el conflicto que tengo con él? Porque lo irradias, porque lo llevas, y por eso perdiste mi materia. Pero como Dios es amor, te voy a dar una oportunidad. No voy a hablar con tu papá, me lo promete, pero vas a esforzarte en lo mejor. Le fue bien. ¿Por qué regresan los espíritus? Allan Kardec era atrevido. En la pregunta 627, pregunta el espíritu de verdad: si Jesús desarrolló la ley de amor, ¿qué objeto tienen la instrucción de los espíritus? Cuestionó y validó la tercera revelación. Y ahí está la respuesta. Jesús hablaba en parábolas y en alegorías conforme a los tiempos. Ahora es necesario que la ley se sepa, que se explique, para que nadie pueda pretextar ignorancia, porque hay muchos que ni la aplican ni la entienden. Ahora es necesario que cada quien pueda juzgarla conforme a la razón. Por eso el espiritismo plantea la fe racionalizada. Y el dogma de la vida se plantea en la reencarnación y en la evolución. León Denis, en ese hermoso libro que tanto han citado hoy, que se llama ¿cómo? Trae un poema de una profunda sabiduría al señalar que la reencarnación y la evolución son la razón de la vida, de la preexistencia y de la subsistencia después de la mal llamada muerte. La vida no se hace en un solo momento. La vida se hace a sí misma, superando los condicionamientos de la evolución. Los haberes intelectuales y morales no se pierden, se capitalizan. Y entonces irrumpe nuevamente la reencarnación para concluir en una nueva vida lo que la mal llamada muerte transitoriamente interrumpió. Lindo poema, ¿no?
es un concepto que este maravilloso hombre transforma en un poema. Juana de Ángelis, que nos inspira a muchos, trae la misión de la evangelización psicológica. Su serie psicológica no es para científicos, es para cristianos que quieren entender a Jesús desde sus corazones, porque habla la psicología del alma. Por eso dice ella, en ese libro maravilloso que se llama Sigue con Armonía, que el amor legítimo se encuentra inscrito en el ser que viene trabajándolo, superando los determinismos de la evolución, mientras la ciencia investigadora valida la inmortalidad del alma, valida la reencarnación y valida la comunicabilidad de los espíritus después de la muerte, para que el hombre pueda encontrar su madurez psicológica, que es la fuente del bien. Elizabeth Kubler-Ross, Ian Stevenson, Banerjee, Carol Bowman, Alan Kardec plantearon todas las medidas de esa hermosa virtud que es el renacimiento de los tiempos corporales. De esa manera Jesús enfrentó despertares y enfrentamientos psicológicos. Ese fue uno maravilloso, ¿verdad? Pontio Pilatus en latín. De la línea de los ecuestres, los caballeros, en esa famosa frase, mi reino no es de este mundo. Cuando tengan conflictos en los hogares, digan, mi reino no es de este mundo. A la esposa, ¿no? Mi reino es en el centro espírita. Pero ¿y por qué se emocionan tanto? Alan Kardec, en la penúltima pregunta del libro de los Espíritus, yo sé que todos ustedes lo saben, suplicó al Espíritu de verdad la interpretación de esas palabras, advirtiendo que los hombres hábitos de las cosas de este mundo y apegados a los bienes de la tierra no están con él. La experiencia fisiológica a la psicológica, los problemas del sexo, los problemas del poder, los problemas de la belleza, la adicción al personalismo. Y más adelante, me parece maravilloso, el espíritu Fenelón en la pregunta 647 dice algo que los espíritas olvidamos. Parecemos católicos con todo respeto, a veces repitiendo dogmas. Jorge tiene cara de papa, yo de sacerdote. Y parecemos un séquito, porque la problemática que nos perdió en el ayer fueron los dogmas. Y dice el Espíritu de verdad a Kardec, los hombres necesitan de reglas precisas. Los preceptos demasiado generales los pierden. Por eso vienen los espíritus a complementar la codificación. Kardec no está desactualizado. Es nuestra alma que no está en sintonía con las leyes divinas. Kardec no perdió la moda. Son los dogmas en el inconsciente colectivo y en la profundidad psicológica de nuestras perturbaciones que lo hace. De allí los títulos de la obra psicológica. El hombre integral, conflictos existenciales, momentos de amor, momentos de mediunidad, el ser consciente. Y la última obra que se llama ¿cómo? Muchos pidieron a Divaldo la firma, ¿no? ¿Cómo? Bueno, muy bien. Encuentro con la paz y la salud. Y psicología de la gratitud. Todo está allí. Sin embargo, estamos buscando en Calimán, en la pequeña Lulú, en Superman versión 4, espiritualismo y no espiritismo. Por eso en el frontispicio
En la introducción 1, Kardec señala, el espiritismo en su especialidad contiene los principios de la doctrina espírita y en su generalidad se vincula al espiritualismo, una de cuyas fases presenta. Por eso hemos vivido enceguecidos. Y en la pregunta 75A, Kardec da las bases de la educación. ¿Por qué la razón no es una guía infalible? Porque se encuentra corrompida por el egoísmo. ¿Por qué más? Por la mala educación. ¿Y por qué más? Por el orgullo. El instinto no razona. Quien razona es el espíritu que nos confiere libre albedrío. Allí se acabó la vinculación de muchos al centro espírita. Cuando el pase no soluciona la angustia, el problema es del director del centro. Cuando los 400 litros de agua fluidificada no te adelgazan, Jorge Berrío está perturbado. La educación le corresponde combatir las malas tendencias. Y miren esta frase tan maravillosa. Y lo hará cuando conozca los principios que regulan la naturaleza moral del hombre. Daniel Goleman, Gardner. Pregunta número 11, el sentido moral. Pregunta 918, el hombre de bien. Pregunta 941, el hombre moral. El que duerme sin ansiedades. El que no tiene conflictos porque se identifica con la espiritualidad, se identifica con la verdad. Ese enfrentamiento de Jesús contra el egoísmo, el pigmeo emocional, como lo llama Juana, en Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Era un pigmeo porque él le preocupaba su posición social y política y no podía entender cómo un hombre que estaba amarrado, pero era libre, que estaba golpeado por el suplicio, pero era indiferente al dolor, que estaba coronado de espinas, pero que irradiaba una profunda visión, porque era triunfador de sí mismo. En junio de 1998, cuando ya estaba felizmente casado con una santa, con una santanderiana, que cumplimos 20 años, por cierto. Estaba realmente feliz porque había logrado conquistar un puesto en una hermosa institución. E ingresé por mis propios esfuerzos. Y ahí fui llegando. Deténganla del tiempo, por favor. Y ingresé. Era una oficina hermosa, mujeres hermosas, hombres bien vestidos. Pero no sabía el reencuentro que la vida me tenía. Evidentemente, el jefe de esa institución, desde el primer momento en que nos vimos, hubo un enfrentamiento espiritual. Él todo elegante, alto y hasta simpático. Yo era costeño, espiritista, y tenía un vestido que mi hermano mayor me había prestado. Arthur on the street, Arturo en la calle. Este hombre me miró con cierto despotismo y me dijo: eres costeño. ¿Dónde está tu grabadora y tus zapatos blancos y los vallenatos? Y yo decía por dentro, y no sabe que soy espiritista. Fue un odio tenaz. Me controlaba, me exigía profesionalmente muchísimo. Y el tiempo fue pasando, pero yo era espiritista. Y tenía que dar el ejemplo. Y en alguna oportunidad los espíritus me dijeron algo maravilloso. Si alguien te odia tanto y no gusta de ti, pide al mundo espiritual que te dé una oportunidad de servirle. De servirle, de darle lo mejor. Y esa oportunidad llegó. La institución se volvió pública y llegaron las contralorías. A ver daño fiscal en todas partes. Y yo traté con el corazón de ayudarle. Y este hombre me comenzó a apreciar. Se sabía que uno ganaba el aprecio de él cuando te decía muñeco.
en el sentido varonil de la palabra, ¿no? No me confundan, con todo respeto. Y una mañana me dijo, muñeco, estuviste fabuloso. Y yo salté con mi corbata. ¿Qué hice? Logramos salir bien. El tiempo pasó. Y nos convertimos en buenos amigos. Me convertí en su asesor espiritual. Porque le dije que era espiritista. Y él no podía comprender que no tenía amante. Si era normal. ¿Qué haces un viernes en las noches? Me voy para mi casa con mi santa. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Y entonces, ¿tú cómo haces? Mira, yo conquisto. Todas las personas, especialmente las mujeres, habían tenido un romance con él. Después vino una prueba difícil. Perdió el poder que recuperaría en otra empresa. Y él me decía, ¿cómo puede ser un abogado espiritual siendo espiritista? Pero que tú tienes muchas virtudes. Tú no vives conmigo, no convives conmigo. Estoy esforzándome, ¿cierto, amor? Cuando se dio la oportunidad, se fue a otra ciudad y lo nombraron presidente. Y adivinen a quién se llevó. Al muñeco. Era una ciudad apasionante. Ganaba algunos millones más, lo cual significa que me endeudé más. Y así fue pasando el tiempo. Los viernes me llamaba. John Eric, tengo una conquista maravillosa. Una mujer fascinante. ¿Tú qué dices? ¿Me voy a mi casa o me voy con ella? Vete a tu hogar. Qué aburrido, ¿para qué te llamo? ¿Qué es eso de espiritismo? La reencarnación, la ley de causa y efecto. Y hablábamos largas noches. Esa última noche en particular discutimos. Discutimos por aspectos profesionales, por cosas que yo no compartía. Al día siguiente viajaba de San Gil a Ocaña. Y él, sabiendo mi condición de incondicionalidad, estaba reunido yo con mi equipo de personas, mi grupo, se asomó por la ventana y me dijo, muñeco, mañana hablamos. No olvides que te quiero mucho. Fue un viernes. El 8 de marzo del 2003, él se estrelló en la avioneta y murió calcinado. Fue impactante. Nunca había experimentado la desencarnación de cerca. El tiempo pasó. La reencarnación me hizo volver a Cartagena. Y después de 5 años, una noche, bajo la psicografía de Jorge Berrío, alguien me decía en un escrito, los instantes primarios del accidente fueron terribles. Saber que venía la muerte y no podía hacer nada. Después permanecí muchos días en el lugar del accidente, corriendo de un lado hacia otro. No podía comprender cómo mi cuerpo estaba muerto y yo continuaba vivo. Y me acordé de ti cuando me decías, Rodri, ora. Y en esos momentos fue maravilloso. Estaba en una caverna y unos espíritus luminosos me tomaron y me llevaron a un hospital. Ahora estoy aquí mejor. Pero quería decirte algo. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos en la institución? Y que yo te odié. Ahora lo sé. En el año 70 después de Cristo, bajo los comandos de quien sería posteriormente el emperador Tiberio, comandamos las legiones que sitiaron a Jerusalén. Y no dejamos piedra sobre piedra, acabamos el templo y éramos amigos. Pero el poder, la sangre, nos dividió. Me enteré que te fuiste a las Galias y no supe más de ti hasta que me reencontré contigo esa mañana. Ahora te quiero y te digo que debes continuar. Yo me preparo a la reencarnación
por mi abuso en el sexo. Creía que era un Don Juan. Cada viernes era una satisfacción, una nueva de conquista. Y ahora cuánto me duele por traicionar el amor de mi mujer. Cuánto duele la adicción a la personalidad. Te acompañaré. Cada vez que en una conferencia un vidente te diga que a tu lado hay un centurión, soy yo protegiéndote, amigo. Así como está en estos momentos a mi lado. La inmortalidad es maravillosa, sin lugar a dudas. Por eso Jesús recomendaba aplacar la personalidad, superar la culpa, despertar a los inconscientes, despertar la conciencia, despertar los catalácticos del alma, porque la inmortalidad continúa. Así como esa mañana es importante dar los testimonios de amor. Ella se llama Lisa Noemí. Su esposo murió de cáncer hace algunos años. Comenta que era un hombre maravilloso. Y en una carta, cuando él se sentía morir, le decía: estos maravillosos 34 años de vida son maravillosos. Me hiciste feliz. Gracias por amarme, por encontrarme como hombre, por permitirme ser feliz. Era la esposa de este actor perfectamente conocido por ustedes. Ya no soy la sombra del amor, ya soy la luz. La belleza física no lo es nada, porque el que ama el espíritu. Y así, en esta transformación que él tuvo después de la quimioterapia, del hombre simpático, atractivo, surgió realmente no la sombra del amor, sino la luz del amor. La última foto que de él se sabe en tales momentos, cuando ya la quimioterapia no hacía efectos suficientes, en la mañana del 14 de febrero de 2009, ella se acercó a su rostro para escuchar las primeras sorbos de aire. Mientras él moría, él decía: ya no soy la sombra del amor, soy la luz. Es el amor inmortal, es el amor incondicional. Y robándome 5 minutos más, me gustaría cerrarles estos minutos que me han soportado con un hermoso mensaje psicografiado por Divaldo Pereira Franco, el servidor de estrellas, que resume algo. ¿Cómo nos gustaría morir, desencarnar? Y Divaldo decía: yo tengo miedo a la no le tengo miedo a la muerte, pero sí cómo voy a morir. ¿Te has preguntado eso alguna vez? Yo imagino que cuando Francisco de Asís, el otro arquetipo que sirve para seguir a Jesús, estaba llegando a los brazos del Creador y de su compañero inspirador, escuchó una voz que le decía en el fondo del corazón: yo soy el sol que da calor a la vida en nombre de la vida que creó el sol. Yo soy quien reverdece los campos de cálidos pastos después de riguroso y eterno invierno. Yo soy el pan que sustenta las almas y los cuerpos, evitando que desfallezcan. Yo soy la música que enternece al rebelde. Yo soy el poema de amor que canta el himno de alegría en donde antes hubo devastación. Por donde yo paso, una estela de luz permanece, venciendo las sombras que ceden lugar a las claridades libertadoras. Yo soy el suave aire, la suave brisa que transporta el perfume a los seres,
aromatizándolos para darles alegría. Yo soy el consuelo que susurra al oído de la amargura, la paz, la esperanza. Yo soy el hálito que sustenta la creación porque penetra las partículas. Yo me apoyo en mi hermana la fe que le da el combustible al viajero cansado para que insista y jamás se detenga. Yo me apoyo en mi hermana la esperanza que tiene la emoción de enternecer, de suavizar las pruebas duras de la expiación. Yo recuerdo la presencia de Jesús en el mundo. Yo soy la caridad. Yo soy la caridad. Este es el momento. Cuando te levantes aquí, al finalizar este congreso, ve al mundo, a tu hogar, a tu conflicto, a tu felicidad y di con convicción, con vibración: soy espiritista, creo en Dios, en la reencarnación, en la ley de causa y efecto, en el amor que muevo desde mi corazón para siempre continuar con la emoción de servir. Muchas gracias.